El concepto de totalitarismo. Más allá del discurso político. Explorando sus dimensiones más allá del discurso político. Es habitual escuchar en debates políticos, medios de comunicación e incluso en una charla entre amigos, el término totalitario, fascista, nazi, entre tantos otros. Pero en realidad, ¿sabemos lo que significan esos términos? ¿Y cuáles son sus características particulares, o simplemente utilizamos esos términos por simple moda, imposición ideológica o con una clara intencionalidad de tipo política? ¿Pero por qué las utilizamos reiteradas veces sin pensar en su verdadero significado? La respuesta es simple, lo hacemos por la influencia de redes sociales, informativos y sobre todo políticos que lo usan simplemente para descalificar al que no piensa igual a ellos, o bien tienen ideas ideológicas diferentes a las suyas, teniendo un claro objetivo, que no es otro que la intencionalidad política de descalificación y censura pública o cancelación de ideas contrarias a la ideología dominante en los organismos de poder, nacional e internacional. El mecanismo utilizado para lograr esto es simple, la repetición comunicacional mediática, efectuada de manera constante y diaria, para que se incorpore de manera inconsciente a la población y afloren esas palabras sin necesidad de razonar, ni pensar lo que realmente significan, o bien por considerarlas políticamente correctas decirlas. Pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos la palabra totalitario, sin saber su verdadero significado ni características particulares? Nos pueden hacer caer en simplificaciones banales o incluso descalificativos para la otra persona, que a lo mejor no tenga nada que ver con el verdadero significado del término totalitario, haciéndonos quedar como desconocedores de la historia, ignorantes de su verdadero significado o en muchas ocasiones en el más grande ridículo, frente a quienes sí están informados de su verdadero significado. Entonces, si quieres saber qué es realmente un sistema totalitario y cuáles son sus características, recorre junto a nosotros este video, para descubrirlo. Etimología de la palabra totalitarismo. La palabra totalitarismo tiene sus raíces en el latín y el italiano. Idioma latín, proviene de totalis, que significa total o completo. Este término en latín describe algo que es íntegro y abarcador en su totalidad. Idioma italiano, proviene de totalitario, derivado del término latino totalis. En el contexto del siglo XX, totalitario se utilizó para describir un sistema o régimen que busca un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada. El uso moderno del término totalitarismo comenzó en el periodo de entreguerras del siglo XX. Fue utilizado por primera vez en Italia durante la década de 1920. Benito Mussolini y sus seguidores emplearon el término para describir su ideología y el régimen fascista que aspiraba a un control completo sobre la sociedad. El concepto luego se amplió para incluir otros regímenes similares que surgieron en el siglo XX, como el nazismo en Alemania y el estalinismo en la Unión Soviética, entre otros. Evolución del término totalitarismo a lo largo del tiempo. Año 1923. El filósofo italiano Giovanni Amendola utilizó totalitario para describir el estado fascista de Mussolini, destacando la naturaleza dictatorial y abarcadora de su control. Año 1925. Mussolini adoptó el término para describir su propio régimen, en un discurso efectuado el 22 de junio de 1925, donde afirmaba la necesidad de un Estado que controlara todos los aspectos de la vida. Década de 1930. El término comenzó a ser utilizado por académicos y políticos fuera de Italia para describir no solo el fascismo italiano, sino también otros regímenes de control total, como el nazismo y el estalinismo. Primeros académicos que utilizaron el término de totalitarismo. Hannah Arendt. Aunque su obra más influyente, Los orígenes del totalitarismo, se publicó en 1951, Arendt ya estaba investigando y escribiendo sobre el tema en la década de 1930.
Su trabajo proporciona un análisis profundo de las características y dinámicas de los regímenes totalitarios. Carl Friedrich, un politólogo alemán-estadounidense que definió el totalitarismo en su obra, Dictadura totalitaria y autocracia, de 1956. Sin embargo, sus estudios sobre los sistemas totalitarios comenzaron en la década de 1930. Primeros políticos que utilizaron el término de totalitarismo. Winston Churchill. Churchill utilizó el término totalitario para describir tanto el nazismo como el comunismo en sus discursos y escritos de la década de 1930 y 1940. Destacó los peligros de estos sistemas para las democracias occidentales. León Trotsky. Aunque Trotsky fue un líder bolchevique, después de su exilio se convirtió en un crítico feroz de Stalin. En sus escritos y discursos de la década de 1930, Trotsky describió al régimen de Stalin como un sistema totalitario. Primeros periodistas y escritores que utilizaron el término de totalitarismo. George Orwell. Orwell no solo escribió su obra titulada 1984, publicada en 1949, sino que también comenzó a explorar y criticar las características del totalitarismo en sus ensayos y artículos de la década de 1930, especialmente después de sus experiencias en la Guerra Civil Española. Arthur Koestler. Un escritor y periodista húngaro-británico que en la década de 1930 comenzó a criticar el totalitarismo, especialmente en su novela Oscuridad al mediodía, de 1940, que describe la represión estalinista. Estas figuras contribuyeron a popularizar y profundizar el entendimiento del término totalitarismo, analizándolo desde diversas perspectivas y en distintos contextos históricos. Podríamos decir en una forma de síntesis que un sistema político totalitario debe reunir las siguientes características para ser considerado como tal. 1. Existe una ideología oficial que todos los ciudadanos deben aceptar y seguir. B. 2. Un solo partido político monopoliza el poder y no permite ninguna oposición. 3. Se utiliza la propaganda masiva para manipular la opinión pública. 4. Hay un control centralizado sobre la economía, la educación, la cultura y otros aspectos de la vida. 5. Se emplea la violencia estatal para suprimir la disidencia y mantener el control. Veamos ahora diferentes definiciones de la palabra totalitarismo. A. Real Academia Española. Doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. B. Hannah Arendt. El totalitarismo significa el sometimiento del sujeto y su conciencia a una maquinaria absoluta de dominación, guiada por un constructo ideológico hegemónico. Asimismo, implica el sometimiento del sujeto mediante leyes positivas o constitucionales, un tipo de obediencia a una fuerza que se impone de forma arbitraria y tiránica, guiada por el temor, pero que se presenta como legal y legítima, bajo la autoridad del partido. Universidad de San Andrés, Grace Frank. Desde un punto de vista político, es un tipo de régimen que se caracteriza por conceder el poder del Estado, en general en manos de un único individuo y su reducido partido o clase política. Todos los aspectos de la vida política y privada de la sociedad son regulados dentro de la autoridad del Estado. El poder del Estado totalitario no reconoce límites, ya que todo se justifica en nombre de la realización del Estado total. Esto se alcanza mediante la monopolización de las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, un sistema de terror impuesto sobre la sociedad, un control total de la economía y la centralización de todos los poderes en mano de un único líder, que dirige a las masas. Desde un punto de vista ideológico, el régimen totalitario es aquel que a través del terror y de la atomización y alienación de las masas, logra debilitar el entramado social de la sociedad y construye sus bases de poder a través del terror generado en la sociedad.
es que el sistema totalitario consolida su poder en el Estado, convirtiéndose en un régimen que trasciende la vida política de sus ciudadanos, logrando dominar cada aspecto de sus vidas, para obtener el control total de la sociedad. Explorando el concepto de totalitarismo. Estamos ahora en condiciones de conceptualizar el término totalitarismo como un régimen en el cual un solo partido político controla completamente el gobierno y prohíbe cualquier oposición. Este sistema puede estar presente en diferentes formas de gobierno, ideologías, movimientos y agrupaciones, e incluso puede referirse a un estado donde un partido único asume el poder total. Un régimen totalitario se caracteriza por la falta de libertades y derechos para la población. Este partido único utiliza la propaganda política de manera intensiva para justificar sus acciones, afirmando que todo lo que hace es en beneficio del pueblo. Para explicar el totalitarismo, citaré a Juliana Becerra, que es licenciada y graduada en Historia, por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Especialista en Relaciones Internacionales, por Unilasalle de Río de Janeiro. Maestría en Historia de América Latina y Unión Europea, de la Universidad de Alcalá, España. La licenciada Juliana Becerra describe de manera clara y concisa el concepto de totalitarismo que es nuestro tema de análisis. El totalitarismo es un sistema político en el que el gobierno es autoritario, nacionalista, antidemocrático y militarista. El Estado controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Tanto los regímenes fascistas como los socialistas totalitarios comparten características similares. Características que debe reunir un sistema totalitario para ser denominado como tal. Veamos a continuación sus características. 1. Adoración al líder. En los regímenes totalitarios, el líder es exaltado hasta el punto de ser omnipresente. Su imagen aparece en todas partes y se le presenta como el único capaz de mejorar la vida de las personas. Su biografía es narrada de manera grandiosa y cuidadosamente editada, omitiendo o difamando a sus oponentes. Se le atribuyen todas las cualidades necesarias para guiar a la nación, creando un culto a su personalidad. Un ejemplo claro es la figura de Kim Jong-un en Corea del Norte, donde su imagen y liderazgo son omnipresentes en la vida pública y los medios de comunicación del país. 2. Partido único. En los regímenes totalitarios, solo hay un partido político permitido, y todos los demás son declarados ilegales. Esto significa que la política ya no es un asunto abierto a la discusión pública, sino que está controlada por una élite selecta. Los ciudadanos participan en la vida política a través de grandes manifestaciones, como fiestas patrióticas, reuniones multitudinarias y desfiles. Para asegurar esta lealtad, el gobierno utiliza propaganda constante e intensa, capturando la atención y el apoyo de la gente. Un ejemplo notable fue el Partido Comunista de la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin, donde todos los demás partidos políticos fueron suprimidos y la vida política estaba completamente controlada por el partido único. 3. Educación. En un régimen totalitario, la educación es cuidadosamente controlada por el Estado. El gobierno decide qué se enseña en las escuelas y organiza a los niños y jóvenes en clubes y organizaciones específicas. En estos grupos, los jóvenes no solo reciben instrucción sobre la ideología del Estado, sino también entrenamiento militar y hacen juramentos de lealtad al líder. La educación se convierte en una herramienta poderosa para moldear las mentes y asegurar la obediencia al régimen. Un ejemplo destacado fue el sistema educativo bajo el régimen de los Khmeres Rojos en Camboya, donde se impuso una ideología comunista radical desde una edad temprana. 4. Control ideológico. En un régimen totalitario, se establecen cuerpos represivos como la policía política para controlar a la población. Cualquier persona que lea,
discuta o difunda ideas diferentes a las dictadas por el Estado, podría enfrentar severas consecuencias. Este control ideológico a menudo lleva a la violencia, con castigos severos para quienes no se alinean con la ideología oficial. Lo dicho anteriormente incluyen cárceles políticas, campos de concentración y de reeducación, así como la pérdida de derechos políticos y oportunidades laborales. Los ejemplos más notorios incluyen las purgas y persecuciones bajo regímenes como el de Stalin en la Unión Soviética, donde disidentes políticos fueron encarcelados en gulags y sometidos a trabajos forzados como forma de reeducación o castigo. También en una menor medida, se pudo ver en la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara, con las UMAP, unidades militares de ayuda a la producción, que fueron campos de trabajo forzados establecidos en la provincia de Camagüey, estando en funciones entre noviembre de 1965 y julio de 1968. En esos campos de trabajos forzados, a los que llamaban de reeducación, alojaban entre otros a religiosos, homosexuales, LGBTIQ+, universitarios ideológicamente inconformes, prisioneros políticos, criminales, campesinos reacios a la colectivización de las tierras, según investigaciones realizadas y ya hoy en día no discutidas, como la realizada por Mario Chanés de Armas, ex prisionero. Los investigadores Armando Lago y Margarita Sayas Bazán, el historiador y profesor José Cantón Navarro, Joseph Tabas, entre tantos otros. 5. Militarismo. En los regímenes totalitarios, se promueve el militarismo para mantener viva la llama de la revolución o la creación del hombre nuevo. Esto se logra manteniendo a la ciudadanía en constante alerta. Desde temprana edad, los ciudadanos reciben educación militar que incluye prácticas de tiro y entrenamiento físico. Además, se fomenta la identificación de un enemigo común que todos deben odiar, lo que refuerza la cohesión interna y la lealtad al Estado. Un ejemplo destacado fue la militarización en la Alemania nazi bajo Hitler, donde la juventud fue entrenada en organizaciones como las Juventudes Hitlerianas para prepararlos ideológica y físicamente para el servicio al Estado y la guerra. 6. Propaganda y censura. En los regímenes totalitarios, la propaganda política es omnipresente y se utiliza para exaltar la personalidad del líder, captar a los ciudadanos para la nueva ideología y controlar sus pensamientos. Los medios de comunicación están estrictamente censurados y solo transmiten lo autorizado por el Estado, impidiendo así el acceso a nuevas ideas. El totalitarismo enaltece a sus seguidores como los mejores del mundo y siempre presenta a un enemigo contra el cual oponerse, un recurso ampliamente explotado por la propaganda oficial. Un ejemplo histórico notable es el uso extensivo de propaganda en la Alemania nazi bajo el régimen de Hitler, donde se controlaba rigurosamente la información pública para consolidar el poder del partido y del líder supremo. 7. Intervencionismo estatal. En el campo económico, el intervencionismo estatal antiliberal es una característica fundamental del totalitarismo. El Estado asume el control y la planificación de la economía en su totalidad. Países como Portugal, Italia y España adoptaron economías corporativas, donde el Estado organizaba y dirigía la actividad económica. En Alemania, las grandes empresas tenían cierta libertad para operar, mientras que, en la URSS, todo era propiedad estatal y estaba bajo el control absoluto del gobierno. Este ejemplo destaca cómo el totalitarismo maneja el intervencionismo económico de manera variada pero siempre con un fuerte control estatal sobre los recursos económicos y la producción. Hay una frase de Benito Mussolini que es el mejor ejemplo del grado de intervencionismo por parte del Estado, cito textual. Abro comillas. Todo dentro del Estado. Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado. Cierro comillas. Todos conocemos realmente cuáles fueron en la historia más reciente, los personajes que llevaron a la práctica estos sistemas totalitarios. Podemos mencionar a
1. Mao Zedong, Partido Comunista Chino. 2. Adolf Hitler, Partido Nacional Socialista Alemán, comúnmente conocido como el Partido Nazi. 3. Joseph Stalin, Partido Comunista de la Unión Soviética. 4. Fidel Castro, Partido Comunista de Cuba. 5. Kim Jong-un, Partido de los Trabajadores de Corea. 6. Benito Mussolini, Partido Nacional Fascista. 7. Pol Pot y Khmeres Rojos, Partido Comunista de Kampuchea. Existe una gran confusión en donde ubicar al gobierno de Francisco Franco en España. La mayoría de los autores, entre ellos podemos mencionar a Stanley Ten, Hugh Thomas, Rustin Paul, lo ubican por sus características como un gobierno autoritario y no como totalitario. El franquismo era una coalición que agrupaba a conservadores, católicos y anticomunistas. Estas corrientes ideológicas fundamentaron el régimen, caracterizándose principalmente por su posición antiliberal y antimarxista. Influencia del totalitarismo en otros aspectos, como la diversidad ideológica y el impacto sociocultural. 1. Diversidad ideológica. Aunque el término totalitarismo frecuentemente se asocia con regímenes de extrema derecha o ciertas variantes del socialismo, también es importante destacar que puede manifestarse en contextos ideológicos diversos. Por ejemplo, regímenes como el de Pol Pot en Camboya, que era comunista, o el de Saddam Hussein en Irak, que sostenía el nacionalismo árabe, autoritarismo y panarabismo, que es una ideología que aboga por la unión política y económica de todos los países árabes. Aunque diferentes en ideología, Pol Pot y Saddam Hussein compartían características totalitarias en su forma de controlar la sociedad y el Estado. 2. Impacto cultural y social. El totalitarismo no solo afecta aspectos políticos y económicos, sino que también tiene un profundo impacto en la cultura y la sociedad. Esto incluye la manipulación de la historia, muchas veces a través del revisionismo histórico, utilizado como una herramienta para manipular la percepción pública de la historia y consolidar el poder del régimen, la imposición de una cultura oficial y la supresión de expresiones culturales divergentes. Hoy en día esto no es solo una característica de gobiernos totalitarios, sino que también es utilizado por gobiernos democráticos, pero con prácticas o tendencias autoritarias. Por ejemplo, regímenes como el de Stalin en la Unión Soviética impusieron un arte y una cultura conformes al realismo socialista, mientras que el nazismo promovió un arte que reflejaba los valores del nacionalismo y el racismo. Gobiernos totalitarios en la época actual. ¿Conoces alguno? ¿Puedes nombrar alguno de ellos? En la actualidad, la clasificación de un gobierno como totalitario puede ser motivo de debate y depende de la interpretación y del análisis de sus características políticas, sociales y económicas. Por lo dicho anteriormente, deberos remarcar que si un gobierno democrático utiliza algunas herramientas del sistema totalitario, no lo convierte automáticamente en gobierno totalitario desde el punto de vista conceptual, sino lo más correcto a nuestro entender se debería identificar como un gobierno democrático con tendencias autoritarias. Algunos ejemplos que han sido objeto de críticas y debate en cuanto a su naturaleza totalitaria incluyen: República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. El régimen liderado por el Partido de los Trabajadores de Corea, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, ha sido descrito como totalitario, debido al control absoluto del Estado sobre todos los aspectos de la vida pública y privada, la represión política severa y la adoración obligatoria al líder. República Popular China. El Partido Comunista Chino ejerce un control autoritario significativo sobre la sociedad, aunque el debate persiste sobre si debe clasificarse estrictamente como totalitario o como un sistema de partido único autoritario con elementos de mercado. República de Turkmenistán, pertenecía a la Unión Soviética, pero logró su independencia en 1991.
Este país estuvo bajo el liderazgo de Gurbanguly Berdimuhamedow hasta 2022 y ahora le sucede en el poder su hijo, Serdar Berdimuhamedow. Este país ha sido criticado por su régimen altamente represivo y la falta de libertades civiles, lo que ha llevado a algunos analistas a caracterizarlo como totalitario. Estado de Eritrea. Es un país situado al noreste de África. Se independizó de Etiopía en el año 1993. El gobierno liderado por Isaías Afwerki ha sido acusado de represión política extrema, control estatal total y violaciones generalizadas de los derechos humanos, lo que algunos consideran un ejemplo de totalitarismo. Es importante señalar que el uso del término totalitario para describir regímenes contemporáneos debe ser cuidadoso y basado en un análisis riguroso de las estructuras políticas y sociales de cada país. No todos los regímenes autoritarios pueden ser clasificados estrictamente como totalitarios según la definición clásica del término, y las interpretaciones pueden variar según la perspectiva y el contexto histórico y político. Reflexión sobre el uso del término totalitario. Antes de etiquetar a alguien o a un régimen como totalitario, es crucial entender correctamente este término para evitar confusiones y malentendidos. El totalitarismo no se limita simplemente al autoritarismo o a políticas represivas. Se caracteriza por un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la imposición de una ideología oficial, la represión de cualquier forma de disidencia y un control exhaustivo de los medios de comunicación y la educación. Etiquetar a alguien o a un grupo como totalitario, sin una comprensión precisa de estas características puede llevar a malinterpretaciones y a desacreditar el análisis. Es importante recordar que el totalitarismo es un término específico con implicaciones profundas sobre la naturaleza del control estatal y la libertad individual. Al reflexionar sobre el uso del término totalitario, se invita a considerar si las acciones y políticas realmente cumplen con todas las características del totalitarismo, o si son más adecuadamente descritas como autoritarias u otras formas de gobierno restrictivas. Esto no solo ayuda a mantener la precisión académica y política, sino que también promueve un debate informado y respetuoso sobre cuestiones de gobierno y libertad. Recordemos que entender el totalitarismo no solo nos ayuda a reconocer sus características y mecanismos de control, sino que también nos insta a defender los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos. Al reflexionar sobre su impacto histórico y contemporáneo, nos comprometemos a permanecer vigilantes ante cualquier amenaza que pueda socavar estas libertades fundamentales. Gracias por explorar con nosotros este tema crucial. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.